Ahora que sabemos que Smarty es un sistema de plantillas para PHP y que nos ofrece muchas ventajas para el desarrollo web, vamos a proceder con la instalación. Realmente Smarty no se instala, sino que se integra en nuestros proyectos, pero veamos cómo hacerlo. Lo primero es ir a la página de Smarty en www.smarty.net. Como hemos comentado, se mantiene la versión 2 y la 3 conjuntamente. Esta página será nuestra referencia a la hora de trabajar con Smarty. Tenemos la sección de documentación donde podemos ver que por el momento en la versión 3 no existe la traducción al español. En el caso de tener dificultades con el inglés, la documentación de la versión 2 nos podrá ayudar en la comprensión de Smarty. En los archivos de ejercicios de este vídeo también encontraréis información de apoyo. El primer paso que debemos hacer es descargar la última versión de Smarty, así que pulsamos en Descargas y elegimos la versión de descarga en el formato de comprensión que nos venga bien. En mi caso, lo descargaré en formato zip. Una vez descargado, lo descomprimimos y aquí tenemos el contenido de la carpeta, unos archivos de información sobre los cambios de revisiones, sobre la licencia, etc. También tenemos dos carpetas, esta con una demostración de ejemplo y la carpeta libs, que es la importante, dado que contiene la librería Smarty y todos sus componentes como los plugins. Y esta es otra característica interesante de Smarty, que se puede ampliar mediante plugins. La carpeta libs es la que tendremos que copiar y pegar para integrar en nuestro proyecto. Una vez hecho el primer paso, vamos al navegador para revisar la documentación de la versión 3, así que pulsamos en Documentación, pulsamos el enlace a la versión inglesa y veamos qué nos dice en el punto 2 sobre la instalación. Lo primero que nos informa es del requerimiento de la versión 5.2 o superior de PHP. La versión 2 de Smarty trabaja con la versión 4.06 o superior de PHP. Pulsamos en el enlace de siguiente y nos informa de lo que hemos comentado, que la carpeta libs y sus contenidos son los que necesitamos para trabajar con Smarty. Nos advierte que no modifiquemos ningún archivo, pues de otro modo, cuando se actualice a una nueva versión, estos cambios se perderán. Antes de continuar con la integración de Smarty, vamos a ver un esquema de cómo funciona una petición de página desde el navegador. Una vez hecha la petición al servidor por parte del navegador, por ejemplo en este caso la página index.php, esta contiene la lógica de programación y llama a la plantilla index.php para que se muestren los resultados. Smarty hace su trabajo y genera la salida HTML correcta de vuelta al navegador. Hay que tener en cuenta que siempre habrá un archivo PHP que llamará a su plantilla de presentación y la carpeta Smarty con sus archivos. Una vez entendida la estructura básica, volvemos al navegador y continuamos con la instalación. En la sección 2.1 se muestra cómo instanciar a la clase Smarty, la cual usa una constante PHP llamada Smarty-dir, con el direccionamiento absoluto de la carpeta libs. Para configurar esta constante Smarty-dir, aquí nos muestra en la sección 2.2 cómo se hace. Se define la constante y se le asigna el direccionamiento absoluto. Aquí nos muestra un ejemplo en Unix y otro en Windows. En las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 se nos muestran diferentes métodos para configurar la constante de direccionamientos. Más tarde veremos un truquillo para definir esta constante de una manera fácil y versátil. En los siguientes puntos se centran en la instalación de una aplicación de ejemplo. Nosotros crearemos nuestra propia aplicación, así que continuaremos por nuestro camino. Pero antes debemos tener una cosa muy en cuenta, y de la que nos informa aquí. Smarty requiere 4 carpetas importantes para trabajar. Los nombres se pueden configurar mediante las variables templatedir, compiledir, configdir y cachedir. Y por defecto son: la carpeta templates contiene los archivos de plantilla.tpl. Templates.c contiene los archivos de plantilla compilados. La carpeta confis contiene los archivos de configuración. Y por último, la carpeta caché contiene los archivos del sistema de caché. Estas carpetas, junto con la carpeta libs, son imprescindibles para el correcto funcionamiento. Una vez visto esto, ahora ya podemos ir a nuestro editor y abrir los ficheros de ejercicios que acompañan a este vídeo. Como podemos comprobar, tenemos las 5 carpetas clave: caché, confis, libs, templates y templates.c. También tenemos una carpeta de estilos CSS y otra de imágenes que necesitamos para nuestra aplicación. Los archivos PHP los tenemos en la raíz. Abramos el archivo ini-basic.php
y veamos una implementación básica de Smarty. Lo primero es incluir el archivo de la clase Smarty. Como hemos dicho antes, debe ser un direccionamiento absoluto respecto al array de la máquina servidor HTTP. Pero como os comenté, si no sabemos el direccionamiento o simplemente no queremos estar volviendo a configurar cuando cambiemos de carpeta o de servidor a nuestro proyecto, tenemos la función dirname de PHP que nos devuelve el direccionamiento absoluto del archivo PHP que la invoca. Con esta función PHP nos evitamos los dolores de cabeza de los direccionamientos absolutos. El siguiente paso es inicializar el objeto Smarty y a continuación definir los direccionamientos a las carpetas templates, compile, caché y config. También podemos configurar algunos parámetros como evitar el uso de la caché, por ejemplo. Una vez inicializado y configurado Smarty, procederemos con la lógica de la aplicación. Y una vez terminado el proceso, mandamos los valores mediante variables a la plantilla. Esto se hace mediante el método async de Smarty y se compone de dos parámetros. El primero es el nombre de la variable Smarty y el segundo contiene el valor que se asigna a dicha variable. Por último, hay que especificar mediante el método display y como único parámetro el nombre de la plantilla que se le asigna a esta página PHP. En este caso se llama templates.tpl, así que crearemos un archivo con este nombre en la carpeta templates. Crearemos una estructura básica de HTML, HTML5 en este caso por ejemplo, y aquí en el body mostraremos el contenido de la variable con el título de la página, que si recordáis asignamos en el archivo ini-basic.php. Para mostrar una variable en la plantilla se pondrá su nombre entre llaves y precedido del carácter $. Guardamos los cambios y vamos al navegador para ver los resultados. Actualizamos y como podemos comprobar funciona perfectamente, nos muestra el valor de la variable. Volvemos a nuestro editor y a modo de resumen hemos visto cómo se estructura una aplicación con Smarty 3. Hemos programado la inicialización y creado la primera plantilla obteniendo el valor desde un archivo PHP. Pero esto no es nada más que el comienzo. En el siguiente vídeo veremos cómo configurar Smarty a nuestras necesidades y algunas nociones básicas del lenguaje de plantillas.